La primera parte de una exploración neurológica es la revisión del estado mental. Hemos dividido el estado mental en dos componentes: el estado mental psiquiátrico y el estado mental neurológico. Por supuesto, todos saben que la conducta se origina en el cerebro y es arbitrario separarlos en un estado mental psiquiátrico y un estado mental neurológico. Pero el médico piensa en las enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva y trastornos de ese tipo, mientras que al pensar en trastornos neurológicos se refiere a enfermedades como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Alzheimer. Así, el médico las considera por separado, aunque ambos tipos de trastornos se originan en la corteza cerebral. Al hablar de la exploración del estado mental psiquiátrico con una gran cantidad de detalles, suele referirse al estado mental neurológico. Pero sabemos que cualquier neurólogo, internista, médico familiar, médico de urgencias y ginecólogo o cualquier médico que atienda pacientes tiene cierto sentido del estado mental del paciente, porque dichos trastornos constituyen una de las causas por las que la gente acude con los médicos. Y para un médico no psiquiatra, lo que incluye a neurólogos, internistas, médicos familiares o urgenciólogos, deben tener al menos 3 aspectos importantes en mente sobre el estado mental psiquiátrico, lo que incluye el afecto, estado de ánimo y pensamiento. Definiré brevemente estos aspectos. El afecto es el aspecto de una persona desde el punto de vista de un observador. Usted puede aprender con facilidad este aspecto al observar simplemente a la persona a la que está entrevistando, de forma que al tener una conversación con el paciente o al realizar una anamnesis, el médico está registrando cómo se observa a la persona. Está feliz, triste, con estado neutro, temerosa. A esto se refiere el estado afectivo. Como habrá pensado, esto es lo que hace un actor cuando se le pide que se comporte de cierta forma. Cuando el director le pide al actor que se vea sorprendido, podría adquirir una postura como esta. Bueno, no significa que yo sea un buen actor, pero un actor parecerá sorprendido o temeroso o cualquier otra cosa que se le pida. A esto se refiere el estado afectivo, la forma en que reacciona una persona como respuesta a una orden. El estado de ánimo se refiere a los sentimientos reales de la persona y a lo que nos referimos con estado de ánimo es lo que conocemos como técnica de reflejo, lo que significa que el médico vigila sus propios sentimientos en presencia de un paciente al momento de realizar la anamnesis. Esto no suele enseñarse en las escuelas de medicina porque se considera políticamente incorrecto, es decir, tener sentimientos con respecto a los pacientes. Pero es que somos seres humanos, somos médicos y tenemos sentimientos con respecto a los pacientes. Algunos pacientes nos tornan ansiosos, otros nos hacen sentir enfado, felicidad, tristeza. Esta es información y el médico está explorando el sistema nervioso. Es muy importante para el médico saber cuáles son sus sentimientos, lo que no significa que se deba actuar en ese sentido. Sería poco profesional, pero el médico debe saber que si tiene sentimientos de ansiedad en presencia de un paciente, por lo general significa que el paciente presenta ansiedad. Si el médico siente tristeza, por lo general significa que el paciente está triste. Por supuesto, todo esto depende de que el médico sea normal. El médico debe estar sano. Si el médico es una persona sana y tiene sentimientos de ansiedad, es probable que dichos sentimientos hayan sido transmitidos de alguna forma no verbal. Esto es útil. Se le pide al paciente que compare su estado afectivo con su estado de ánimo. Es decir, que el sentimiento que se percibe sobre el paciente corresponde con el aspecto. Por ejemplo, que el médico se siente triste y el paciente está triste. Que el médico se sienta ansioso y el paciente parece ansioso. Si esto no ocurre, se dice que existe una disociación entre el estado de ánimo y el afecto, lo que sugiere que hay algo incorrecto en el sistema nervioso. Podría ser una enfermedad psiquiátrica como una depresión o esquizofrenia, o una enfermedad neurológica como esclerosis múltiple o enfermedad de neurona motora. Recuerde que la enfermedad de neurona motora, que a veces denominan como pseudoafecto vulvar, presenta risa o llanto inapropiados. Se ríen cuando están tristes y el médico percibe esa tristeza. Hay una disociación entre el estado afectivo y el estado de ánimo que es muy importante reconocer. Si se encuentra con una persona con incompatibilidad del estado de ánimo y el estado afectivo, esto puede detectarse durante la interacción normal con el paciente cuando el médico se presenta y se realiza la anamnesis. Del estado mental psiquiátrico podría decirse que se refiere al proceso de pensamiento y el contenido del pensamiento. El pensamiento es un código utilizado por el sistema nervioso central para comunicarse consigo mismo en un proceso interno.
Solo se puede valorar con el uso del lenguaje. El médico debe utilizar un código que se pueda comprender. Puede ser lenguaje escrito o hablado, pero debe ser un tipo de lenguaje. Así, al realizar la anamnesis, el médico analiza si lo que refiere el paciente tiene sentido. A está conectado con B y a su vez con C, o bien si algo es incorrecto en el pensamiento del paciente, ya sea que existan anomalías en el proceso de pensamiento o el contenido del pensamiento sea normal. El médico debe analizar con cuidado. ¿La historia tiene sentido? La historia debe tener sentido. De lo contrario, el médico debería sospechar que está con una persona con trastorno del pensamiento. Recuerde que los trastornos del pensamiento son un problema común que inicia en personas jóvenes. No es que aparezcan simplemente. Habrá muchos pacientes que acudan a su consulta sin importar el tipo de medicina que ejerza, refiriendo síntomas que de hecho corresponden a trastornos del pensamiento, que podrían ser alucinaciones, ideas obsesivas, etc. Es muy importante que el médico las identifique. Esta información puede obtenerse con la interacción habitual con los pacientes. Alan, háblame de tu vida antes de venir a Boston. ¿De dónde vienes? He vivido en Los Ángeles, California, durante los 10 últimos años, doctor. Oh, debe ser muy diferente la vida en el noreste del país, ¿verdad? Sí, aquí es mucho más frío. Sí, debe ser. ¿Qué otras diferencias has notado? ¿Hay diferencias culturales? Sí, creo que hay diferencias entre las costas oriental y la occidental. De inmediato percibí la sensación de que en Boston existe un poco más de preocupación por la educación y también por los deportes. Sí, por cierto. Me imagino que en Los Ángeles los Lakers son muy populares, ¿me equivoco? Sí, son populares. Sin un equipo de fútbol no puede decirse que en realidad sea una ciudad muy deportiva. Cierto. En este caso hemos sostenido una conversación sobre algo que sabe el paciente. Nos enteramos de que tiene conocimiento sobre deportes, está interesado en ellos. Esto es algo de lo que se puede hablar con él. Podrían ser deportes, música o política. Cualquier cosa. No hay diferencia en tanto se le habla de algo que le interesa al paciente, no al médico. Por supuesto, esto significa que el médico tiene una vida, tiene la necesidad de conversar con las personas, por lo que, con base a lo que comentó el paciente, podríamos preguntarle, ¿qué pasó con el equipo de fútbol de Los Ángeles? ¿Por qué no tienen un equipo de fútbol? Es una gran pregunta. ¿A qué te refieres? El equipo se cambió a San Luis y desde entonces ha existido una batalla entre la liga y los políticos locales. Sí, ¿dónde jugaban? ¿Cómo se llamaba el estadio de Los Ángeles donde jugaban? El Coliseo de Los Ángeles. El Coliseo, claro. Lo que hago es revisar su memoria, su lenguaje y sus pensamientos. Hablamos sobre algo que él conoce, sobre lo que muestra interés, y yo esperaría que tenga información al respecto. Cuando se busca una anomalía del estado mental, debe esperarse que los pacientes comprendan los aspectos que les son de interés. De forma que si él me comentara que está muy interesado en la cocina francesa, podría preguntársele de qué forma se elabora una salsa para un plato. Y sería de esperarse que lo supiera, mientras que en el caso de Alan, yo no sé si él podría realizar la salsa para un platillo francés. Por supuesto que no. No, y esa sería una pregunta muy injusta para él. No necesariamente debe interesarse en la cocina, así que durante la interacción con el paciente, al momento de realizar la anamnesis, es necesario saber aspectos que le interesen al paciente de forma que pueda hablar al respecto sin que el paciente perciba que se está llevando una exploración neurológica. Esto también es bueno para la relación médico-paciente. Es la clase de interacción que el paciente desea tener con el médico, pero para el neurólogo, alguien interesado en el sistema nervioso central, esto es parte de la exploración y la forma en que buscamos información. Ahora lo estoy observando, sonríe en el momento apropiado, y su estado afectivo y estado de ánimo corresponden y sus pensamientos están conectados uno con otro. Podría decir que en una revisión rápida su estado afectivo, estado de ánimo y pensamientos son normales. Los sentimientos que él desencadena en mí corresponden con su aspecto. Me ha contado una historia lógica. Ahora revisemos su estado mental neurológico. El estado neurológico mental podría ser de gran complejidad y tal vez muchos de ustedes han enviado pacientes para pruebas psicológicas a un experto en pruebas cognitivas, que puede tardar varios días o podrían ser necesarios cientos de pruebas de diferentes tipos para valorar el estado cognitivo, y son tan complejas que podrían intimidar a muchos médicos. Podríamos saber dónde iniciar. ¿Cómo se deben realizar las pruebas de función cortical? Esa función cortical que nos hace seres humanos. Mencionaremos algunas formas para valorar este aspecto.
La forma en que conceptualizo el estado mental es tomando en consideración 4 esferas principales de actividad. Dichas esferas se valoran de forma secuencial. En un momento mencionaré por qué las llevo a cabo de esta forma. Iniciaré con el nivel de conciencia. ¿Qué tan consciente está el individuo? Debe encontrarse entre un estado de alerta y un estado de coma. Todos nos encontramos en un punto de esta gama y la pregunta es, ¿en qué punto precisamente se encuentra esta persona? Luego mostraré cómo establecerlo. Una vez que se ha decidido si la persona está consciente, casi consciente o muy bien y alerta, puede continuarse con las pruebas de lenguaje, recordando que el lenguaje es un código para comunicarnos con los demás. Es la única forma de conocer sus pensamientos. Se valora el lenguaje. Después demostraré cómo se valora el lenguaje. Si el lenguaje es razonablemente bueno, no perfecto, pero sí razonablemente bueno para que nos permita comunicarnos, entonces se aplicarán las pruebas de memoria. La memoria es la parte principal de la función cognitiva. No puede aprenderse nada sin la memoria y muchas enfermedades neurológicas causan déficit de la memoria, por lo que se realizarán pruebas de esta. Explicaré algunas formas de valorar la memoria. Ya he mencionado varios aspectos importantes. Finalmente, si estos 3 aspectos se encuentran bien, el médico sabrá que el individuo está despierto, atento, que tiene un lenguaje utilizable y una memoria razonable, por lo que se continúa con las habilidades visoespaciales. Esto es, contar con el mapa mental sobre el espacio extrapersonal. ¿Dónde se encuentra la derecha y la izquierda? Arriba y abajo. Si el paciente organiza la información en su cerebro de una forma razonable con respecto a la forma que percibe del mundo externo. Ahora, ¿cómo voy a organizar esta información? Hace años, en 1975, Marshall Folstein y su esposa Susan, junto con Paul McHugh, consideraron que los médicos no realizaban valoraciones del estado mental y crearon una herramienta que llamaron examen mini-mental. Y la publicaron en uno de los artículos médicos más importantes en la medicina, volviéndose una herramienta muy utilizada en todo el ámbito médico para la valoración del estado mental. Realizaremos un examen mini-mental a Alan el día de hoy. Comentaré que la prueba no es perfecta, su sensibilidad no es perfecta ni tampoco su especificidad. Pero, personalmente, Marshall Folstein me comentó que había inventado esta prueba porque era mejor contar con algo que no contar con nada, y que era mejor contar con el examen mini-mental. Explicaré el examen mini-mental. Se puede obtener de Internet con gran facilidad. Existen muchas versiones de la prueba. Se anota el nombre del paciente y su fecha de nacimiento. ¿Cuál es tu edad, Alan? 33 años. 33. ¿Hasta qué año estudiaste? Bachillerato. Bachillerato. Son 4 años de educación media superior. Luego se anota la fecha en que se realiza el examen. Iniciemos. ¿Cuál es la fecha de hoy? 12 de diciembre de 2009. Correcto. Lo que haré es verificar que la fecha sea correcta. Es la fecha de hoy. ¿Y cuál es el mes? Ya me has respondido a esto. ¿Podrías repetirlo? Es diciembre. ¿Y el año? 2009. ¿Qué día de la semana? Es sábado. Es sábado. ¿Y qué estación del año es? Invierno. En realidad es incorrecto, es otoño. Tal vez se perciba como invierno, pero es otoño. Podría ser una pregunta difícil considerando que es 12 de diciembre. Esto resulta una posible debilidad en la realización de un examen de este tipo, pero al final demostraremos que el examen funciona bien. ¿Cómo le llamas a este sitio, el edificio en el que estamos? Hospital. Dime cómo se llama este hospital. Brigham and Women's Hospital. ¿Y en qué departamento nos encontramos? Neurología. ¿Cómo se llama esta ciudad? Boston. ¿En qué condado estamos? No lo sé. En realidad no lo sé. De acuerdo, esa es otra pregunta difícil. La mayoría olvida los condados. No es tan fácil. ¿Qué estado es este? Massachusetts. Massachusetts, ¿es correcto? Ahora pondré a prueba tu memoria. Diré 3 palabras que debes repetir y memorizar. De acuerdo. ¿Podrás hacerlo? Pelota, bandera, árbol. Repítelas. Pelota, bandera y árbol. Acabamos de valorar la memoria inmediata, que es una prueba de la capacidad de atención. El paciente es capaz de repetirlas de inmediato y deseo que las recuerde.
Así que tenlas en mente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, ahora por favor, iniciando desde 100, resta de 7 en 7 y yo te diré cuándo detenerte. Toma tu tiempo. De acuerdo. 93, 86, 79, 72, 65. Ahora dejamos que mencione esas 5 cifras. Registré que las respuestas eran correctas. Esta es otra prueba de atención. La persona debe recordar un número mientras va restando de 7 en 7. Existen algunos defectos en la prueba. Muchas personas sanas quizá no realicen la actividad y se restarían 5 puntos por esta parte de la prueba. Esto es un problema. Para algunas personas podría ser muy difícil. En ocasiones es necesario adaptar la prueba, como pedir que resten de 3 en 3, dependiendo de su nivel educativo. Ahora te voy a pedir que pongas mucha atención. Con lentitud intenta deletrear la palabra mundo al revés. De acuerdo. O, D, N, U, M. Muy bien, perfecto. Otra prueba de atención. Esto se realiza al pedir a la persona que realice 2 actividades a la vez. Básicamente es poner atención a la actividad, mantener la imagen en la mente, que probablemente se encuentre en alguna parte del lóbulo occipital, y después mencionarlas una por una. Muy bien, ahora repite las 3 palabras que te pedí que memorizaras. Pelota, bandera y árbol. Es capaz de recordarlas. Antes se valoró su capacidad de ponerlas en la memoria y ahora de recordarlas. ¿Cómo llamas a este objeto? Reloj de pulsera. ¿Y este? Lápiz. Reloj de pulsera y lápiz, lo que representa 2 puntos. Repite después de mí. En un trigal había 5 perros. En un trigal había 5 perros. Esta es una pregunta neurológica clásica, que en realidad no sé si fue inventada por Norman Geschwind, pero fue recomendada por él, un gran neurólogo cognitivo-conductual. En este caso, adaptada al español. Comentó que debía ser una frase muy útil porque no tiene significado. Es decir, en un trigal había 5 perros es una frase difícil de repetir para el sistema nervioso, de forma que es una prueba sensible pero inespecífica de un trastorno del lenguaje. Te voy a dar una hoja de papel. Toma la hoja de papel, dóblala a la mitad y colócala en la mesa que está cerca de ti. Esta es una orden en 3 pasos. Tomar la hoja de papel, doblarla por la mitad y colocarla en la mesa cercana, justo como lo hizo. A continuación, quiero que hagas lo que se menciona en la tarjeta. Tal vez no observaron eso, pero él cerró los ojos en la forma correcta. Es una orden escrita simple que valora su capacidad para leer. Representa un punto. Te voy a dar una hoja de papel y un portapapeles. Quiero que escribas una oración. Cualquier cosa que desees, una oración completa. No debería hablar mientras realice esta actividad. Si realizara la prueba, no debería interferir en forma alguna con el proceso de pensamiento, pero deseo explicar qué es lo que se valora ahora. Se desea una muestra de su escritura a mano. No solo de su escritura, sino también de su lenguaje escrito. Ya se ha valorado su capacidad para leer y ahora se valora su capacidad para escribir. Lo que se busca en la oración es que tenga sentido, que tenga un sujeto, verbo y predicado, y que sea una oración razonable. No se trata de establecer estándares muy elevados, no intentamos crear poesía, sino algo que tenga significado. Mi hijo Cassie tiene 2 años y medio de edad. Se merece la calificación completa por esta oración. Es una oración que tiene sentido, escrita de manera correcta, con el lenguaje correcto. Por último, te voy a pedir que copies estas figuras. Se puede observar que son pentágonos. Pentágonos que se superponen. Voy a pedirle que los copie aquí, a un lado de este diagrama. En este caso se está valorando el espacio extrapersonal, su capacidad para observar una forma, para valorar el modo en que trabaja el lóbulo parietal y su sistema motor. Su mano derecha está trabajando para reproducir la imagen. No se espera un gran talento artístico. Solo se desea obtener la forma básica y el concepto de que una figura se encuentra detrás de otra.
Y por esta actividad se otorga la calificación completa. Debemos restarle 2 puntos. Él pensó que era invierno cuando es otoño. Está muy cercano al invierno, pero no existen calificaciones parciales. Así que de 30 puntos posibles, se califica con 28. Se anota el número 28 justo aquí. Ahora bien, lo que deseo resaltar es que en muchos estudios que se han realizado para validar la prueba se ha demostrado que si un individuo no tiene menos de 20 puntos, no significa nada en absoluto. Aunque haya perdido un par de puntos, es claro que no tiene anomalías en el estado mental. Podría decirse que ya sabíamos que no presenta anomalías en el estado mental antes de iniciar la prueba. Hablamos con él, conversamos sobre el fútbol en Los Ángeles y me contó una historia razonable. Al realizar una buena anamnesis en la que se tiene una conversación razonable con el paciente, puede tenerse la certeza de que su estado mental es correcto, aunque algunos aspectos no deberían pasarse por alto. Por ejemplo, la persona con la que se tiene una conversación apropiada pero no es capaz de copiar el diagrama podría tener un gran problema con el lóbulo parietal, que podría no detectarse al tener una conversación casual. En esto hacían énfasis los Folstein y Paul McHugh. La prueba debe realizarse en forma rigurosa. No puede ser una prueba casual. No es obligado que se realice el examen mini-mental. El médico puede valorar a su modo las 4 esferas que se valoran en el examen mini-mental, que son nivel de conciencia, lenguaje, memoria y habilidades visoespaciales. El médico puede valorarlas por sí mismo en tanto se asegure de que se valoren todos los aspectos. Les mencionaré un par de trucos que pueden utilizarse en personas que no pueden realizar el examen mini-mental por una u otra razón. Tal vez el médico tenga prisa o la persona fue sometida en fechas recientes al examen mini-mental y no sería correcto aplicar la prueba de nuevo si ya la conoce. Con respecto al nivel de conciencia, todos los individuos se encuentran en un estado entre la alerta y el estado de coma, y en las personas con alteraciones del nivel de conciencia, esto es evidente porque tienen los ojos cerrados, como si estuvieran dormidos. Estas personas se encuentran sobre todo en el hospital y no son valoradas en un consultorio. Hay definiciones para estos grados de inconsciencia, aunque tales definiciones no tienen significado fisiológico importante, pero son una forma de comunicar el estado a otra persona. Se define el estado de coma como un sueño aparente del cual no sale el paciente incluso con estímulos nocivos. Si se estimula a la persona con un objeto punzante, no se obtiene una respuesta significativa. Tal vez se obtenga un movimiento reflejo de flexión o de rotación interna de las extremidades. Pero estos movimientos no tienen significado alguno. Si el estímulo nocivo despierta a la persona, incluso de forma transitoria, se dice que se encuentra en estado de estupor. Es posible despertar a la persona con una orden verbal. ¡Despierte! Y el paciente abrió los ojos. Incluso si se vuelve a dormir de inmediato, se dice que tiene somnolencia. Así, el estupor y el estado de coma son muy fáciles de identificar porque tienen en común que los ojos están cerrados y solo la intensidad del estímulo hace que los ojos se abran. El problema surge en las valoraciones donde la persona no presenta un estado mental normal, pero no está lo suficientemente mal para mantener cerrados los ojos de forma que con la simple observación no es posible valorar qué está mal con el paciente. Así yo veo a Alan y en términos generales se ve bien. Sus ojos están abiertos y me pone atención. El aspecto importante es si existe alguna anomalía en el nivel de conciencia. En el examen mini-mental se realizaron diferentes pruebas. Se le pidió que repitiera 3 palabras de inmediato, que deletreara una palabra al revés, que restara de 7 en 7 desde 100, y dichas pruebas indican que tiene un buen nivel de atención. En personas que no pueden realizar esto, podría pedírseles que realizaran actividades motoras en respuesta a órdenes de la forma que vamos a mostrar a continuación. Cuando yo aplauda una vez, tú aplaudirás 2 veces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y cuando yo aplauda 2 veces, no aplaudas. De acuerdo. A esto se le conoce como método de todo o nada. No es tan sencillo. Vamos a hacerlo. Intenta no confundirte. ¿Estás listo? De acuerdo. Eso está muy bien, lo hizo a la perfección. Como pueden observar, este procedimiento requiere atención y tiene la ventaja de poder realizarse como juego. Pero si el médico va a valorar a alguien que no puede realizar un examen mini-mental detallado, puede utilizarse el método de todo o nada y con esta prueba se valorará si tiene capacidad de atención o no. Una persona que puede realizar esta prueba probablemente esté atento y puede continuarse con la siguiente etapa, la valoración del lenguaje.
El lenguaje se valoró justo al realizar el interrogatorio. El paciente entendió mis preguntas y sus respuestas fueron razonables. La dificultad surge cuando alguien no puede hablar, pero aún tiene un lenguaje normal, como ocurre con una persona intubada. Tiene una sonda en la boca, no puede hablar. También hay individuos paralizados o con disartria grave por ataxia cerebelosa, de forma que no comprende el habla. Esto no significa que no tenga un lenguaje normal. Así que recurriremos al lenguaje escrito, que es lo más tedioso de analizar, pero que puede valorarse en el examen minimental en la sección del lenguaje escrito. Le pedí a Alan que escribiera una oración. Él creó una oración en su mente y también leyó una orden, lo que fue parte de una prueba. Y si esto no funciona, ¿qué debe hacerse? Una persona internada en cuidados intensivos con alambres y sondas por todo el cuerpo tal vez no pueda hablar. ¿Puede valorarse el lenguaje? Podría realizarse si se utiliza un lenguaje de computadora. Solo con respuestas sí no. Es como trabajan las computadoras y es posible valorar a una persona de esta forma. Es tedioso y lento, pero puede realizarse. Por ejemplo, con Alan. Levanta tu mano izquierda para decir sí y la derecha para decir no. ¿Nixon es presidente? ¿Johnson es presidente? ¿Obama es presidente? Muy bien. ¿Es primavera? ¿Es verano? ¿Es otoño? Muy bien. Ahora él ya sabe que es otoño y puede observarse que se le aplicaron pruebas con preguntas de sí o no. Esto puede hacerse con personas que solo pueden parpadear o desviar la mirada hacia arriba o abajo. Se le pide que parpadee una vez para decir sí y dos para decir no, mirar arriba para sí y hacia abajo para no. En ocasiones es sorprendente encontrar una persona que se ve bastante mal pero que tiene un lenguaje normal. Está consciente, alerta y tiene un lenguaje normal. Si el médico desea realizar una prueba de lenguaje y el paciente habla, a menudo es muy fácil valorar este aspecto al simplemente hablar con la persona. Lo que se oye tiene una cadencia y cualidad musical del lenguaje, lo que denominamos prosodia. Lo que oímos suena como lenguaje. Con frecuencia intento que las personas recuerden esto. Digamos que el médico no habla el lenguaje de la persona que se valora, que habla otro idioma. ¿Podría usted reconocerlo? Si suena como lenguaje, ¿podríamos decir que la prosodia o cualidad musical son normales? Si no suena como lenguaje, podría existir un problema con la prosodia. El cerebro tiene la capacidad de hacer que se perciba como un lenguaje normal. Le daré un ejemplo. No puedo aplicar esta prueba con Alan porque él está sano. Pero si yo dijera algo así, ¿cómo está usted, señor Jones? Y el señor Jones me mira a los ojos y dice, un hispanistrisky ni aquí del Skanisnak City. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo que oyeron suena como un lenguaje? La prosodia del lenguaje tiene calidad musical del lenguaje, pero ustedes no lo comprendieron. En primer lugar, ustedes pensarían que se trata de otro idioma, pero ¿qué idioma es? Me pregunto si alguno de ustedes saben qué lenguaje es. Se los repetiré. Un Spranishki Triskiniaki Deskalistieski Rasiri. Ahora que lo he repetido, algunas personas podrían decir que es ruso, que es polaco. En realidad, es de un episodio del programa de los tres chiflados. En el programa, ellos dicen que es el lenguaje de piratas. Es un episodio llamado Tres Pequeños Piratas, en el que hablan así. Es un ejemplo simpático de lo que dominamos afasia fluida. Suena como un lenguaje, pero no tiene la función del lenguaje. No transmite información de una persona a otra y por lo tanto es una afasia fluida. Otras afasias, trastornos del lenguaje, no suenan en forma alguna como lenguaje. Yo no necesito hablar el idioma de la persona para saber que está mal. Por ejemplo, si le pregunto, ¿cómo está, señor Jones? Y el señor Jones me dice... Es evidente que hay algo mal con el lenguaje. Él señala su mano derecha paralizada y esto corresponde a una afasia no fluida. Cuando le pido a esta persona que repita para el examen minimental la frase «En un tigral había 5 perros», se ha realizado una buena exploración del lenguaje. Se valoró la comprensión, se escuchó la fluidez y se valoró la repetición. De hecho, si el médico puede decir que una persona tiene una comprensión normal, con fluidez normal o anormal, con capacidad de repetición normal o anormal, en realidad se está identificando si existe o no afasia con gran precisión. Con esto concluimos la valoración del lenguaje.
Por supuesto que en el examen mini-mental se valoró la memoria, pues se mencionaron 3 objetos y unos minutos más tarde se le pidió que los repitiera, lo que en realidad es una prueba burda. Si es necesario saber más sobre la memoria, es mejor tener una conversación con el individuo sobre algunos temas, como se hizo con Alan, en donde habló un poco de fútbol, sobre lo que pasó con el equipo de los Carneros de Los Ángeles. Él nos contó una historia muy precisa, lo que permite una valoración muy apropiada de la memoria, del lenguaje y de la fluidez, simplemente al tener una conversación, y en mi opinión, es una prueba más sensible tener una conversación como esta que aplicar este tipo de pruebas o bien contar al individuo una historia que no tenga significado o importancia para él. Existe una famosa historia en las valoraciones neurológicas que se conoce como el cuento de Tom y Bill. Tom y Bill fueron a pescar y Bill pescó 3 robalos. Se le menciona a la persona que usted regresará en 20 minutos. Se le pide que repita la historia. En primer lugar, el médico debe recordar la historia y pedir al paciente que la repita. Pero si el médico aplica esta prueba a muchas personas, muchos de ellos olvidarán los detalles de la historia porque la historia no es muy interesante y no tiene importancia para el paciente. En realidad no es una prueba muy buena. Por último, en lo que se refiere a las habilidades visoespaciales, estas se estudiaron en el examen mini-mental al pedirle que dibujara 2 pentágonos, uno delante del otro. Existen otras formas de realizar esta prueba. Podría pedirle a Alan que piense en el mapa de los Estados Unidos. Ustedes que están viendo este video pueden hacerlo. Recurran a su memoria visual ubicada en el lóbulo occipital. ¿Podrías ubicar Boston en el mapa? Sí. ¿Puedes ubicar la ciudad de Los Ángeles en el mapa? ¿Qué dirección seguirías para llegar de Boston a Los Ángeles en ese mapa? Hacia el oeste. Correcto, directamente hacia el oeste, noroeste, suroeste. Suroeste. Poco hacia el sur, ¿no es así? De esa forma se puede observar que él creó una imagen en su mente. Identificó la derecha, izquierda, norte y sur, arriba y abajo. Todos tenemos este mapa del espacio extrapersonal. Por último, para finalizar la valoración, revisaremos algo que denominaremos praxia. La praxia está estrechamente relacionada con el lenguaje. Es la capacidad de realizar actividades motoras aprendidas. La praxia equivale a la afasia. Es la incapacidad de llevar a cabo una actividad motora aprendida pese al hecho de que se cuenta con suficientes recursos para hacerlo. Se tiene función sensorial suficiente y función cerebelosa suficiente para llevarlo a cabo. El individuo puede hacerlo, pero no lo hace por alguna razón. Podría pedirse a la persona que realizar una actividad aprendida, como por ejemplo, digamos que te pido que me enseñes cómo colgarías un cuadro en la pared. Tan solo muéstrame cómo lo harías. Toma el martillo y el clavo, solo actúalo. De acuerdo. Muy bien. Veamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Él está sosteniendo un clavo imaginario, sostiene un martillo imaginario en sus manos. Todo se encuentra en su cabeza. Está utilizando ambos hemisferios. Utiliza el hemisferio derecho para hacer esto. Y utiliza el hemisferio izquierdo para hacer esto. Tiene la idea del lenguaje y pone a funcionar ambos hemisferios. Si él no pudiera hacer esto, algo estaría mal con el lenguaje o con su capacidad de llevar esa información obtenida por el lenguaje a los sistemas motores de uno u otro hemisferio. ¿Fumas? No. ¿Alguna vez fumaste? No. De acuerdo, haz como si fumaras. Toma un paquete de cigarros. Saca un cigarrillo. Colócatelo en la boca y enciéndelo. Déjanos ver cómo lo harías. De acuerdo. Haznos creer que tienes un paquete de cigarrillos. De acuerdo. Los abriré, ¿eh? Tomaré uno. Pondré la cajetilla por aquí. Debes encenderlo. Está buscando un encendedor. Parece un encendedor eléctrico. Podemos ver que él nunca ha fumado. Él tiene la información en su cerebro por haber visto la televisión o tal vez haber observado a otra persona fumar. Él puede llevar esta información obtenida por el lenguaje hacia ambos hemisferios. En una forma muy complicada. Existen 2 tipos de apraxias. Hay un tipo de apraxia que pareciera torpeza. Si al pedirle que me muestre cómo se utiliza un martillo y un clavo, la persona podría hacer esto. O bien podría utilizar sus manos en lugar de utilizar un martillo imaginario, golpeando con su mano el objeto de esta forma rara. Y si le comentara, no, hágalo de esta forma, eso no sería de utilidad. Continuaría haciéndolo de esta forma o utilizaría otro tipo de método que tampoco fuera correcto. Esto se conoce como apraxia ideomotora. El individuo tiene la idea correcta, pero no puede realizarla de una manera normal. Parece torpe y al enseñarle la manera correcta la situación no mejora, lo que se conoce como apraxia de ideación, que es una apraxia más real donde la idea es equivocada. De la forma que si se le dice al paciente que usted desea colgar un cuadro en la pared y que le muestre cómo lo haría, la persona hace esto.
que no tiene relación. Está mal por completo. Y si en ese caso le dijera, no, hágalo de esta forma, en ese caso la persona hace esto. Entonces, al darle la idea, puede realizarlo, pero no tiene la idea inicial. La idea se ha perdido. Esto se denomina apraxia ideomotora, que se ubica en una posición más anterior del encéfalo, mientras que la apraxia de ideación se encuentra en una región más posterior. Esto nos da un indicio de cómo pensar sobre la apraxia. Es muy importante porque puede comportarse como una parálisis. Una persona podría pensar en hacer cosas y no poder hacerlas porque perdió el programa. Por eso la apraxia se comporta como una parálisis. Por último, recordaremos que no puede tenerse una apraxia para algo que no se ha aprendido. Por ejemplo, la marcha. La marcha no es una conducta aprendida. Al nacer no tenemos la capacidad de caminar, pues no contamos con suficiente mielina en el sistema nervioso central, que no tiene la madurez suficiente sino hasta el primer año de edad, tal vez unos cuantos meses antes. Un niño se pone de pie y empieza a caminar. No necesita observar a otras personas caminar, no debe enseñárseles la forma de caminar. Simplemente caminan cuando el sistema nervioso está listo. Así que, si se pierde la capacidad de caminar, no podemos decir que se trate de una apraxia. He oído a varios médicos decir que un paciente tiene apraxia de la marcha, lo que tal vez sea un uso incorrecto del término. La razón por la que soy tan insistente es porque el término tiene un uso. Deberíamos utilizarlo en cierta forma. No tiene sentido hablar de apraxia de la marcha cuando nos referimos por apraxia a la pérdida de una función aprendida, pese a que existe una buena función motora, sensorial y de coordinación. Espero que este video les haya mostrado un método práctico para realizar la exploración del estado mental en el consultorio.